18:26. El ministro de Hidrocarburos y Recursos No Renovables, Carlos Pérez, puso a su cargo a disposición del presidente de la República, Lenín Moreno. El funcionario atribuyó la decisión a motivos de carácter personal. Además, indicó que su reemplazo continuará con la política hidrocarburífera que se ha manejado hasta ahora. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y para conversar sobre esto, recibimos aquí en nuestros estudios al doctor Fernando Santos Albite, exministro de Energía y Minas. Doctor Santos, muy buenas tardes y como siempre, gracias, bienvenido a este espacio. Gracias por invitarme. Doctor, comencemos analizando un poco la gestión del exministro Carlos Pérez. ¿Usted cree que en su gestión él logró transparentar el sector petrolero, que justamente era algo de suma importancia por la condición en la que él encontró esa cartera de Estado y que fue uno de los objetivos que tuvo Carlos Pérez cuando asumió ese cargo en ese ministerio? ¿Usted cree que se lo hizo de forma correcta? Absolutamente sí. Mire, yo creo que Carlos Pérez se va con la frente alta, por la puerta ancha, como decimos los taurinos. Él puso respetabilidad de nuevo en el Ministerio de Energía luego de 10 años turbulentos en la época de Correa, en la cual robaron y saquearon al país, se hicieron los peores contratos, las refinerías, los terminales. Carlos cambió totalmente eso, le ha dado respetabilidad y seriedad al ministerio, es un hombre muy correcto. Lo manejó en forma muy técnica y transparente. Muy técnica, muy seria, jamás se escuchó una queja contra él, así es que... Doctor, bueno, es importante conocer la trayectoria que viene detrás del exministro, ¿no? Ahora exministro, justamente experto en la materia, y por eso se desempeñó en este cargo. Viene etapas muy importantes y también temas pendientes que él deja justamente en esta cartera de Estado, como por ejemplo, se había levantado un inventario y una evaluación de 5 proyectos importantes, entre ellos la refinería de Esmeraldas y del Pacífico, y la primera que inicialmente he mencionado, había problemas, el tema de la privatización de las refinerías, que se generó una polémica con las autoridades de esta provincia, y así también cuál es el destino de las refinerías del país. Son varias acciones que encabezó el ministro que hoy deja esta cartera de Estado. Así es. Mire, yo creo que Carlos primero trató de limpiar el ministerio e impulsar algunos proyectos prioritarios. No creo que lo ha logrado, no le ha dado el tiempo. Usted menciona muy bien las refinerías. Hay 2 temas, 2 refinerías. Una nueva refinería que sí se necesita, para lo cual ya está convocado un concurso. En lo personal soy escéptico. Las compañías que se presentaron no eran las que esperaba Carlos Pérez ni el país. No se ha presentado ninguna compañía grande, algunas desconocidas. Veamos qué fin tiene este proyecto. Pero lo más importante quizás es el mejorar la refinería de Esmeraldas. El gobierno anterior gastó $2.200 millones en repotenciar la refinería. ¿Qué quiere decir repotenciar? Es un servicio que se hace cada ciertas horas o cada cierto número de ciclos de la refinería. Es algo sencillo, costaba $170 millones. El gobierno de Correa gastó $2.200 millones y lo hizo pésimamente mal. La refinería produce derivados de pésima calidad, es un caos absoluto, hay demasiados trabajadores, todos los sistemas son anticuados. Es por ahí que se trataba de que esta refinería sea privatizada, que tenga un manejo privado. Sí, quizás privatización es una palabra que ya nos asusta, sí, ¿verdad? Nos asusta, claro que sí. Entonces se está hablando de concesionarla. ¿Cuál sería la idea? Que dolor de cabeza para el Estado, cada rato hay que cambiarle piezas, la corrupción sigue, se entregue a una empresa especializada, que ella se haga cargo, se le paga una cantidad de dólares por cada barril producido, se le exige una calidad mínima
y se le da por 15, 20 años. Y ¿Usted considera que eso sería lo óptimo entonces? Absolutamente. Pero ¿qué pasa con la concesión del campo petrolero Sacha, en el cual el exministro ya dio su posición y dijo que a su criterio esto debería en cambio quedar en manos estatales? ¿Usted concuerda con esto o tiene una opinión distinta? Tengo una opinión distinta, con todo respeto. Yo creo que el campo Sacha debe entregarse en manos privadas. Mire, Petroamazonas, por más esfuerzos que tenga, depende del presupuesto del Estado y no le dan la cantidad que pide completamente, entonces baja la calidad, baja la cantidad de los trabajos. Sacha es un campo, debe estar produciendo 70,000 barriles por día, en manos de una compañía especializada puede producir 100,000 barriles por día y de esos 30,000 repartirse la utilidad entre el Estado y la compañía. Además, la compañía daría un bono de entrada, puede ser unos 1,200 millones de dólares, que bien le caen al fisco en estas circunstancias. Así es que discrepo con todo respeto. Ahora, ¿usted considera que estas concesiones que están en carpeta, que al momento no se han definido, van a poder realizarse por parte de este gobierno o ya van a pasar? Porque tomemos en cuenta que queda muy poco tiempo para que siga en el poder el actual gobierno, es decir, es un poquito más de un año. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién tendrá que tomar estas decisiones? ¿Quién tendrá que encargarse? ¿Será el próximo gobierno? Sí, es una pregunta muy pertinente porque también quiero decir una cosa. Carlos Pérez se va en un momento en que la industria extractiva, minera y petrolera está amenazada. Hemos escuchado todos y hemos leído el manifiesto de los señores indígenas que quieren que se vayan las mineras y parar las petroleras, que se nacionalicen las petroleras. Esto es terrible, ¿verdad? Porque el Estado no tiene ni la técnica ni el dinero para manejarlas. Entonces, yo coincido con usted que va a ser muy difícil que un gobierno que ya termina, que es un gobierno débil, lleve adelante proyectos que se necesitan fuerza, que son controversiales, que va a haber oposición. Lamentablemente para el país van a tener que demorar estas concesiones que son necesarias. El Estado ha agotado su papel en el sector petrolero. Petroamazonas no tiene dinero, no tiene técnica, no tiene mística, es un ministerio cualquiera, y la industria petrolera necesita una visión privada, una visión de negocios, una visión competitiva que no la tiene el Estado. Así es que esta decisión difícil, dura, creo que quedará para el próximo gobierno. Doctor, y justamente sobre ello, otra de las atribuciones o del trabajo que manejaba esta cartera de Estado es el tema de la minería, que importante también es muy importante para nuestro país. Ahí el ministro en su momento habló sobre la elaboración de un mapa minero, que lo que permitirá esto es actualizar el catastro, justamente el catastro minero, y se tiene previsto desde el 2019 hasta el 2021 una proyección en exportación de minerales por un monto de 3.660 millones. Al dejar esta cartera de Estado, el exministro, ¿cree usted que quien asuma esta responsabilidad pueda cumplir con este objetivo? Ojalá. Mire, hoy es un día muy importante porque la compañía Ludling, que es la concesionaria, una compañía canadiense de primer nivel y gran prestigio, que es concesionaria de una mina que se llama Fruta del Norte, comienza la producción de oro. Hace poquísimos días también la compañía Ecuacorrientes, que fue canadiense, hoy está en manos de chinos, también comenzó a producir cobre. Entonces estamos en el día 1 de la era minera. Ojalá no se frustre esta posibilidad de que la minería contribuya a la economía del país. Tiene sus detractores. Lamentablemente hay que reconocerlo, que el gobierno anterior no tuvo un diálogo sincero, un diálogo productivo con las comunidades en donde están asentadas las minas. Y eso ha creado fricciones. Están las comunidades descontentas de que no les toca una parte justa de la riqueza minera. Esto tiene que el próximo ministro arreglarlo.
Ahora, justamente sobre este proyecto minero que ustedes están mencionando, Fruta del Norte, esta mina generará 375 millones en exportaciones y 6.300 millones en sus 15 años de vida útil. Es bastante importante lo que se está esperando por parte de solamente estamos hablando de este proyecto minero específicamente. ¿Cuánto podríamos llegar a esperar por parte de todos los proyectos que están pendientes en estos momentos? Mire, el Ecuador es un país de enorme riqueza minera. Lamentablemente no se ha desarrollado por A o B o C circunstancias. Tenemos minas como esta Fruta del Norte, que es una de las minas de oro más grandes del mundo, pero tenemos una mejor, que es la de Buenos Aires, en la cual se acaba de desalojar a mineros. La minería ilegal. La minería ilegal. Tenemos una mina de cobre, plata y oro que se llama Cascabel, que es también en el norte, un poco más al sur de esta Buenos Aires. Tenemos en el oriente grandes minas, pero lamentablemente por alguna circunstancia más nos hemos dedicado al petróleo. La minería puede sustituir al petróleo y los horizontes son más largos, las minas duran 40, 50 años, pero hay que crear las condiciones, ¿verdad? La minería requiere de técnica y de enormes capitales. Lamentablemente el pequeño minero, el que anda con una pica y de ahí viene otros delitos como los que se vivió en Argentina, en esta comunidad, justamente, que vimos hasta trata de personas y otros delitos, justamente porque no había una organización y un control debido. En Buenos Aires. Así es, en Buenos Aires, perdón. Buenos Aires, esta comodidad. Sí. No, lamentablemente en ciertos países de América Latina, no es común, no es solo el Ecuador, la minería ilegal está cobijando, atrás de ella está el narcotráfico y la guerrilla. Y el contrabando, ¿verdad? Porque el oro que sale ilegalmente es una magnífica manera de lavar dinero sucio. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Si el Ecuador organiza bien su industria minera, puede reemplazar. Ahora, ¿cómo abordar estos proyectos mineros? Porque una falencia, digamos, por parte de los gobiernos, no solamente de estos, sino de todos los gobiernos también anteriores, es que no se ha socializado, como usted mencionaba, este tipo de proyectos con las comunidades. ¿Qué debería hacer entonces el gobierno con esto? Debe ser sincero con las comunidades. Mire, hay un instructivo, tienen que llenar las comunidades unas hojas en donde exponen sus necesidades. Lamentablemente es el burócrata de la ciudad de Quito el que decide, no les hace caso. Piden agua potable, piden un hospital, piden una carretera, piden un centro comunitario. No les importa la burocracia de Quito, no, ustedes no, realmente les tratan como si fueran retardados mentales los de las comunidades, y decide el gran burócrata de Quito. Eso era el espíritu del gobierno de Correa, ¿verdad? El Estado era todo. Este gobierno tiene que ser más sensible y conversar con ellos, darles un beneficio. Mire, en Canadá, en los Estados Unidos, en los territorios donde hay tribus indígenas, hay grandes minas, y los principales interesados en que se desarrollen esas minas son las comunidades, porque les da empleo, hay dinero. ¿De dónde proviene? Exactamente. Entonces, eso debe hacerse, que no ha habido sinceridad en el gobierno anterior. Ahora, doctor Santos, tenemos que cerrar esta entrevista. Solamente para terminar, ¿quién considera usted que podría ser el sucesor de Carlos Pérez y qué perfil debería tener? Porque justamente lo que hablábamos al inicio de esta entrevista, Carlos Pérez ha tenido un perfil muy técnico, que es realmente un poco lo que se necesita en esta cartera de Estado. ¿Quién considera o qué perfil considera usted que debería tomar como opción el gobierno para ser el sucesor de Carlos Pérez? Mire, yo le decía a un amigo en broma y en serio, no debe ser un ingeniero, sino un enfermero que cure las heridas que existen entre la industria minera y las comunidades. Ese tiene que ser el perfil del nuevo ministro. La técnica la hacen los funcionarios, ¿verdad? Pero un hombre que arregle este problema, porque si las comunidades se oponen, como ya tuvimos el ejemplo en el oriente, que casi arrasan con los pozos, menos mal que las minas cerraron y no pudieron entrar, pero puede venir un desborde y nos quedamos
sin riqueza minera. Así es que tiene que ser alguien que arregle el problema social. Es difícil porque también hay activistas extremistas como el señor Yaco Pérez, que así le ofrezcan el oro y el moro no va a aceptar, pero hay que tratarlo, porque sin el visto bueno de las comunidades, sin su satisfacción muy justa, sus demandas, no habrá minería en el país. Así es importante esa sinergia entre comunidades y la autoridad. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio y bueno, lo invitaremos para una próxima para conocer también un poco más de cerca quién será el designado en esta cartera de Estado. Estaremos pendientes, doctor Santos, como siempre, bienvenido aquí a Notimundo Estelar.